Bien, hermanos, después de haber adorado al Señor, vamos a meditar en la palabra de Dios, la cual hemos dado lectura anteriormente, y cada uno de ustedes lo ha leído, y esto lo que leemos y lo que escuchamos va a quedar grabado en medio de nuestro corazón. Nos han antecedido los discípulos del Señor anteriormente, y justamente quien hacía la obra en ese entonces manifestaba ardientemente las cosas de nuestro Señor Jesucristo a aquella generación. Y la preocupación del que predicaba el Evangelio en aquel entonces era que todos aquellos que estén escuchando la palabra de Dios puedan ser o puedan colaborar no con dinero ni con riquezas, sino puedan colaborar con testificar, puedan colaborar con dar testimonio de lo que Dios está haciendo o ha hecho en la vida de cada uno de ellos. Como también el Señor lo hace en estos tiempos. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos colaboradores, pero para ser colaborador del Dios Todopoderoso tenemos que recepcionar primeramente lo que Dios dice y hace en nuestra vida. Es decir, tengo que empaparme o tengo que conocer las cosas de la palabra de Dios para dar testimonio de lo que Él está haciendo en mi vida. El apóstol Pablo, en aquella generación, cuando él estaba predicando la palabra de Dios, envía esta carta a la iglesia de Corinto, en el cual él manifiesta a toda la congregación diciendo de esta manera en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo conocía muy bien a los hermanos que estaban reunidos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué los conocía muy bien? Porque él también los había predicado el evangelio y les había llevado a la iglesia y les instruía cada día. Y por lo tanto, era como un padre que le instruye al niño desde que ha nacido. Así el apóstol Pablo los instruía. Y así también conocía a cada uno de ellos. Así como el padre conoce a sus hijos y sabe cómo son sus hijos y cómo se conducen sus hijos, si son obedientes o no son obedientes, si son rebeldes o no son rebeldes. Cada padre de familia conoce bien a sus hijos porque con ellos habita. El apóstol Pablo sabía muy bien de los hermanos de la iglesia de Corinto, por eso les dice así: no les voy a hablar como a espirituales, sino les voy a hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a comer a ustedes, o les di a beber a ustedes leche, y no les di a comer comida sólida, porque ustedes no eran capaces, ni aún todavía pueden comer comida sólida. Es lo que está diciendo
el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y esto a razón de qué? De que los hermanos que se reunían allí eran nuevos, eran personas que recién habían conocido la palabra de Dios y estaban yendo a la iglesia a prepararse, a recibir los consejos, a recibir las prédicas del apóstol. Y se comportaban como niños. El cambio en sus vidas se realizaba en ellos poco a poco. Por lo tanto, el apóstol Pablo no les hablaba con exhortación, no les hablaba duramente, sino algo suave les daba el mensaje. Algo suave les hablaba. No les hablaba tan duro para que no se resientan, para que no se alejen del Señor, porque no eran capaces de recibir la palabra dura que el Señor también habla. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía cuidado en hablarles de una manera que entendiesen ellos y de una manera que no les afectara. Por eso dice, yo les voy a hablar como a niños, no les voy a hablar como a personas adultas. Porque los adultos en la fe son personas espirituales. Los niños recién están queriendo llegar a ser espirituales. Están en proceso. Y todavía tienen que recibir mucho consejo y mucha instrucción. Y por eso el apóstol compara, les di algo suavecito para que ustedes beban. No les estoy dando las cosas difíciles en la palabra de Dios. Y en el verso 3 dice así, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ustedes se recordarán cuando algunos de ustedes por primera vez vinieron a la iglesia, vinieron con todo el pecado, con todo el carácter malo que teníamos. Era difícil cambiar. Algunos nos hemos habituado a adorar ídolos, algunos habituados a la bebida, al alcohol, algunos a la droga, algunos habituados a la prostitución, a la delincuencia, algunos habituados a la envidia, al resentimiento. Miren cómo era nuestra vida anteriormente. Nuestro comportamiento era diferente. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no les voy a hablar como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños que recién se están instruyendo. Todavía en ustedes, dice la Biblia, hay celos, hay contiendas, disensiones. Esto no debe de haber en nosotros porque estamos en pleno crecimiento. Pero en aquellas personas que recién están instruyéndose, que recién han llegado a la casa de Dios, que recién están conociendo a Cristo, todavía hay esto. Y no son completamente espirituales. Por eso el apóstol les reitera a la iglesia, como también a nosotros, si hay todavía contienda en nuestra vida, si todavía discutimos, si todavía tenemos envidia, celos, entonces nos falta para ser espirituales, para tener un crecimiento y llegar a la madurez espiritual, a ser adultos en nuestra vida espiritual. Todavía nos conducimos como niños. Estamos en un proceso. Y esto ocasionaba, donde hay celos, ocasiona divisiones. En el versículo 4 dice la palabra, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo
y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Miren, ¿qué ocasiona los celos? ¿Qué ocasiona las contiendas? Divisiones. En la iglesia de Corinto, por celos, por disensión, porque hay contiendas, se hacían grupos de hermanos. Un grupo de hermanos quería seguir a Pablo y el otro grupo a Pedro y el otro grupo a Apolos. No quería juntarse el otro grupo con el otro grupo. Esto es peligroso en la casa de Dios. En la casa de Dios no puede suceder estas cosas que estaba sucediendo. Por lo tanto, el apóstol les estaba hablando como niños y les estaba diciendo, entiendan, no es posible que ustedes se comporten de esta manera. Ustedes han venido y lo han conocido a Jesucristo y por lo tanto, ustedes tienen que dejar estas cosas. No es posible que ustedes estén dividiendo la casa de Dios. Y Pablo les dice, miren, ustedes se hacen grupos, ustedes dividen y les voy a decir una cosa, dice en el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? Uno es el que trae el evangelio, otro es el que anima a los hermanos, el que está detrás de cada hermano. Eso no quiere decir que estamos separados, sino así trabajamos unidos. Yo predico el evangelio, ustedes lo escuchan y vienen a Cristo, y otro es el que les anima. Pero el que les anima no puede apartarse y no puede formar otro grupo, sino tiene que seguir unido al que ha sembrado la palabra. Eso es lo que menciona el apóstol. Porque el crecimiento de cada uno de ustedes lo va a dar Dios. Y cuando Dios da el crecimiento a cada uno de ustedes, cuando ustedes comienzan a obedecer, cuando ustedes comienzan a poner en práctica lo que el Señor dice, cuando ustedes comienzan a orar, cuando ustedes comienzan a ayunar. Recuerden ustedes que la oración es el aire que respiramos para que nuestra vida espiritual no muera. Es decir, para que no nos apartemos del Señor. La oración hace que estemos vivos espiritualmente, porque cada instante que nosotros oramos, estamos recibiendo aquel aire que respiramos en abundancia. Y cuando ayunamos, estamos haciendo una limpieza de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y la alimentación que nosotros tomamos en nuestra vida espiritual es leer la palabra de Dios. Recuerden esto. El que quiere crecer en su vida espiritual tiene que orar, ayunar y leer la palabra de Dios. Y el Señor le va a dar crecimiento. Nosotros predicamos, ustedes escuchan y leen la palabra de Dios. Nosotros oramos, ustedes oran y están creciendo en su vida espiritual. Por eso el apóstol dice, yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué bonito. Miren, yo les predico, alguien les anima para que ustedes estén entrando al link para escuchar la palabra de Dios. El que les anima es un colaborador, como yo soy colaborador del reino de Dios. Yo les predico y estoy colaborando con el reino de Dios. El que les anima para que ustedes entren al link es otro colaborador de Dios. Y ambos nos estamos colaborando. Mi persona y el que les anima. Alguien les llama por celular y les dice, hermanos, conéctense al link, me está colaborando. Y se vuelve un colaborador de Dios. Y somos colaboradores de Dios. Esa es la manera de hacer crecer el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos crece, entonces Dios nos va a dar el crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Alguien me dirá, pastor, yo ya estoy 10, 15 años en el evangelio y mira, no he podido cambiar muchas cosas. Claro, no has podido cambiar porque no estás siendo un colaborador eficaz. No tienes presente a Dios en tu vida, a veces te olvidas seguramente. Los que no tienen presente a Dios en su vida, se olvidan de orar, se olvidan de ayunar, se olvidan de leer la Biblia y se olvidan de los días de culto. ¿Se dan cuenta? Pero aquel que tiene en cuenta y en su corazón a Dios, así como nosotros pensamos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, pensamos en el trabajo, pensamos que debemos de llegar temprano al trabajo, así como nosotros hacemos esas cosas, tenemos que tener presente a Dios pensando a qué hora voy a orar, a qué hora voy a leer la Biblia, qué día voy a ayunar y qué días tengo el culto programado. Y voy a tratar de llegar puntual. Mis horas de oración lo voy a hacer de acuerdo a mi cronograma. Si tengo que irme al trabajo a las 6 o 7 de la mañana, entonces mi oración le voy a hacer a las 5 de la mañana. Hasta las 5:40 o 5:50. Y de 5:50 a 6 voy a leerme la Biblia. Y a las 6 en punto me estoy yendo al trabajo para llegar temprano. A la hora de tomar mi desayuno voy a orar y le voy a dar gracias a Dios. A la hora de almorzar le voy a dar gracias a Dios. Y si en mi trabajo puedo orar un instante, lo voy a hacer. Saliendo de mi trabajo le voy a agradecer a Dios para que nada malo me pase en el camino. Y al llegar a casa, a la hora de cenar, le voy a agradecer a Dios. Y a la hora de ir a acostarme, le voy a agradecer a Dios, voy a orar. Eso es tenerlo presente a Dios. Eso es recordarme a cada instante que le amo a Dios. Y no me voy a olvidar de los cultos del Señor. Y voy a estar siempre, ¿qué día tengo culto? ¿A qué hora tengo culto? Y voy a entrar a la hora indicada. Y cuando alguien me pregunta y me dice, creo que tú también estudias la Biblia, entonces le voy a decir sí, porque el Señor ha salvado mi vida, ha hecho estas cosas, y le voy a invitar a la casa de Dios o a congregarse por medio de este link.
Y voy a ser un colaborador eficaz del reino de los cielos. Y voy a hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Porque lo voy a tener presente todos los días en mi corazón al Señor y no me voy a olvidar de Él. Y todos los días me voy a acercar a la hora que tengo programado con Él. Y todas las cosas me van a ir bien porque lo tengo presente al Señor. Cada uno de nosotros debemos ser colaboradores del reino de Dios. El apóstol Pablo dice, yo he plantado, Apolos ha regado, y el crecimiento lo da Dios. En el versículo 7 dice de la manera siguiente, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo que planto la palabra de Dios y el otro que riega y el otro que me ayuda, no somos nada, dice. Sino colaboradores, porque el crecimiento lo da Dios. Mi persona, o el que me colabora en animarles a ustedes, en llamarles, no sé tanto de ustedes, porque estamos lejos, pero Dios que está al lado tuyo, Jesucristo que está al lado tuyo, Él te conoce perfectamente. Y Él te va a ayudar y Él te va a levantar si comienzas a poner en práctica lo que el Señor dice. Si comienzas a tener presente a Dios en tu vida a cada instante. Hermanos míos, quiero decirles, de acuerdo al versículo 8, dice la palabra, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué precioso. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Esto es una bendición escuchar que tanto el que siembra y el que riega somos lo mismo. Pero dice, cada uno va a recibir su propia recompensa. Hermanos míos, el Señor nos ha prometido algo muy especial. Un premio maravilloso, una recompensa especial. Para eso, para que el Señor nos dé ese premio, esa recompensa, tenemos que esforzarnos en ser colaboradores del reino de los cielos. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que cada uno de ustedes pueden ser colaboradores. Si quieren recibir aquella grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que pueden. Yo sé que a la hora de culto ustedes pueden invitar a otras personas. Pueden llamarle por su teléfono y decirle, conéctense. Eso es colaborar. Yo sé que a la hora de ir a la casa de Dios, al culto, yo sé que pueden ir a llamar a esa persona y decirle, amigo o hermano, te llevo en taxi, vamos.
Escucha la palabra de Dios. Yo sé que pueden ser colaboradores, invitando a vuestros familiares, primos, hermanos, tíos, para que se conecten por este link. Y si ustedes comienzan a actuar como colaboradores de Dios, entonces la recompensa que Dios tiene un día les va a dar a cada uno de ustedes. Los que recién están viniendo a la casa de Dios, los que recién están conociendo las cosas del Señor, están siendo edificados. Como dice en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquellos niños que están en pleno crecimiento, aquellos que han venido a la casa de Dios o a escuchar la palabra de Dios son niños y están en plena capacitación y crecimiento en su vida espiritual. A ellos se les compara como un edificio de Dios. Pero si usted está más de 5 años, más de 6 años en las cosas de Dios, ya no es un niño. Ya no es una persona carnal. Usted debería ser una persona espiritual, un colaborador de Dios. Los niños crecen en conocimiento, en estatura. Y si nosotros venimos a la casa de Dios como niños, entonces vamos a crecer en conocimiento y en estatura espiritual. Porque si se quedan en el tamaño donde están, entonces van a tener percances. Todo niño crece. Pero a veces hay personas en la vida espiritual que no quieren crecer. Y eso es lo dificultoso, que impide que el Señor realice muchas cosas en su vida. Aquellos que están viniendo recientemente a las cosas de Dios y se están reuniendo con nosotros, son niños, personas que todavía tienen que madurar, quitarse algunos defectos, dejar a un lado algunas cosas como son disensiones, discusiones, envidias y otras cosas. Hay que dejar a un lado. Ellos son aquellos edificios que está comentando el apóstol Pablo en el versículo 9 y en el 10 dice de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si ustedes como niños han crecido y ya pueden comer comida sólida, entonces tienen que colaborar en la edificación de la casa de Dios, para que el reino de los cielos crezca grandemente. Uno es el que pone el fundamento y los otros edificamos sobre ese fundamento. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento principal. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios, aleluya.
Miren, el apóstol Pablo está recalcando, ustedes cuando comiencen a colaborar en las cosas de Dios, dando testimonio, animando a un hermano y a otro hermano, haciendo que ellos vengan a la iglesia, que se reúnan con nosotros, ustedes están edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y todo esa edificación que ustedes están poniendo, dice que va a ser probado con fuego. Es decir, cuando dice va a ser probado con fuego, es decir que van a venir pruebas a esas personas. Y en esas pruebas que tengan esas personas, vamos a seguirles animando para que permanezcan hasta el final. Si no les animamos, se van a desaparecer, es decir, se va a destruir ese edificio y nosotros vamos a sufrir pérdidas. Entonces, para no sufrir pérdidas, tenemos que animarles constantemente, orando con ellos, animándoles, pidiendo a los hermanos que oren también por ellos, y así vamos a mantener la obra que Dios nos ha encomendado para colaborar en el reino de los cielos conforme a su voluntad. No queremos que nuestra obra se destruya, sino que permanezca. Quiero que lean el verso 15 y 16. Dice la palabra: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanitos míos, Dios nos está recordando que nosotros, nuestro cuerpo, es templo de Dios. Y Dios habita en ese templo, es decir, en medio de nuestro corazón. Esto tenemos que tener presente. Dios, a través de su Espíritu, habita en nosotros. Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, entonces tenemos que tenerle presente diariamente a Dios, recordándonos en cada momento que debemos de presentarnos en cualquier lugar donde estemos a hablar con Dios, a darle gracias, a agradecer por los alimentos, por todo lo que nos da, por el trabajo, por la familia, por nuestra salud. Y si nosotros animamos a algunos hermanos, también van a ser templos de Dios. Y si nosotros nos comportamos mal con ellos, si nosotros todavía tenemos envidia, tenemos disensión, discusiones con algunos hermanos, vamos a destruir el templo de Dios, como dice en el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A cualquier persona nueva que venga a la casa de Dios, tenemos que animarle con amor, con dedicación, con ejemplo, con testimonio. Pero si nosotros le vamos a mirar mal, si le vamos a criticar, si vamos a chismosear de su vida, de la forma como él vive, entonces está mal. Por causa de nosotros, ese hermano se va a ir de la iglesia y lo hemos destruido. Y la palabra de Dios dice: si por vuestro comportamiento de ustedes algunos se apartan de la presencia de Dios, lo están destruyendo.
están destruyendo aquel templo de Dios. Y aquel que destruye, dice, también va a ser castigado. Hermanos míos, animaos los unos a los otros. Es hora de que nosotros tengamos un comportamiento digno y de dar testimonio y de practicar las cosas de Dios. Tengamos presente a Dios en nuestra vida todos los días. No se descuiden. Oren en cualquier lugar donde estén ustedes. Aún estando en el trabajo, yo sé que tienen siquiera 2, 3 minutos libres ustedes en el trabajo para darle las gracias al Señor. Y así van a estar constantemente en comunicación con Él y le van a tener presente. Aún se vayan a los cerros a trabajar, yo sé que ahí van a tener una conversación con Dios, porque en vuestro corazón están presentes. Y si hay vías para poder entrar al culto, lo vamos a hacer desde cualquier lugar. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar, cerremos los ojos y le vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos, Papá lindo, a edificar tu casa, aquel edificio, a edificar el templo tuyo, Señor, porque queremos ser colaboradores eficaces del reino de los cielos. Gracias por darnos ese privilegio. Gracias por hacernos recordar que somos instrumentos útiles para colaborar en la construcción, en la edificación del reino de los cielos. Papito lindo, te estamos muy agradecidos por todo, aún por esta palabra tuya, porque es vida para cada uno de nosotros y nos hablas, Señor, conforme a tu voluntad. Eres digno de adoración, digno de alabanza. Gracias por estar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, hermanos. Es muy corto la hora. Tengo que cortar el mensaje porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, porque la hora nos está ganando. Les voy a dar 1 minuto a cada uno de ustedes para que saluden a la iglesia y se saluden los unos a los otros con palabras de aliento, que también es parte de colaborar en el reino de los cielos. Así que voy a dar lugar a Elizabeth Pérez para que pueda saludar a los hermanos y luego a Verónica y así sucesivamente, ¿ya? Y Feliciano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, pastor. Buenas noches con todos. Agradecerle por la palabra de ahora.